Yo creo que el cine de autor puede llegar a ser de industria. Sí, Sí. Si logra calar entre la sociedad, se populariza y logra que la gente vaya y las vea a las salas de cine, ya se vuelve comercial. Llegamos a un nuevo episodio de Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Hoy 3 cinéfilos apasionados. Vamos a estar hablando del cine de autor, pero será Ricardo el que nos presenta a nuestro invitado del día de hoy. ¿No es así, Ricardo? así es, Mariana, y es un honor tener aquí a un compañero que ha desarrollado un propio concepto de podcast, tanto desde el nombre como la forma en cómo lo proyecta. Estamos hablando nada más y nada menos de mi compañero, amigo, camarada, colega Jason Alcalá, Jarabe Movie, bueno, un productor audiovisual, un postproductor, o sea, alguien que además tiene esta profesión como pasión. Bienvenido, Jason Alcalá. Gracias, muchísimas gracias, Gabriela, Ricardo. Mariana, Eh, no me cambiaron. Gabriela es la productora. Gracias. Vamos desde arriba otra vez. No, dale. ¿Eso queda así? Vamos a empezar. Sí, vamos desde arriba otra vez, porque Sí, sí. imagínate. No, pero esto es podcast, así que... Dale. Yo te dije, no, me cambié el nombre. Mariana. Mariana. Claro, eso hubiese quedado chévere. Llegamos a un nuevo episodio de Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Hoy 3 cinéfilos apasionados que vamos a estar hablando nada más y nada menos que del cine de autor. Pero será Ricardo el que presente a nuestro invitado, ¿no es así, Ricardo? Así es, Mariana. Bueno, qué placer tener acá a un compañero, amigo, camarada, productor audiovisual, podcaster y que ha sabido imprimir un sello muy particular, tiene una identidad particular en su podcast. Estamos hablando de Jarabe Movie y bueno, un placer tenerte aquí, Jason Alcalá. Bienvenido, Jason Alcalá, a Entre Películas. Gracias, Mariana, Ricardo, pana mío. Sí, bueno, es un honor para mí estar acá y celebrar que existan estos espacios en lo que es la plataforma streaming, ¿no? Que viene a ser como la nueva identidad del contenido audiovisual. Bien, hemos estado haciendo materiales similares desde la Fundación Segundo Paso, con el profesor Ramón Medero a la cabeza. Y bueno, estoy complacido de estar acá con ustedes hablando de lo que más nos gusta, que es el cine. Así es. Bueno, yo he visto Jarabe Movie, he visto por ahí varias cositas. Vayan a pillar Jarabe Movie para que también se enteren de varias novedades cinematográficas. Tú sabes, una de las cosas que precisamente hace Jason en Jarabe Movie, y esa es la razón por la que él está aquí hoy, es que él habla mucho del cine de autor, él habla del contenido, de aquello que está, por decirlo de alguna manera, a veces apartado de la importancia, pero es quizás lo más importante dentro del cine, y esos contenidos obviamente tienen un autor. ¿Pero qué podemos llamar cine de autor, Jason? Mira, es muy complejo hablar del cine de autor porque estaríamos hablando del cine como expresión artística. Y cualquiera hoy día te pudiese decir, bueno, pero es que todo el cine es expresión artística. Y no, hay ciertas cosas que diferencian lo que es el cine de industria del cine de autor. ¿Qué se puede definir como cine de autor? Una expresión artística que permea el espíritu, la interioridad, la inspiración de quien la realiza. O sea que es la cédula de identidad artística de una persona. Exactamente. Ahora, yo siento una cosa, perdón, casi se me va el gallo, pero no. Hay cine de autor dentro de la industria. Lo que pasa es que yo siento que los realizadores marcan su sello y escalan, porque ¿qué sucede? Se ha visto como cine de autor a un cine independiente, a un cine... Yo siento que no. Ojo, ¿qué sucede? Ya dentro de la industria cinematográfica ya hay realizadoras que ya han hecho ya de todo y ya a estas alturas de su vida pueden hacer lo que les dé la gana. Y ya podríamos considerarlo como un cine de autor. Ejemplo, te puedo decir Roma de Alfonso Cuarón. Ya, Christopher Nolan. exactamente, un Christopher Nolan. En el caso de Alfonso Cuarón específicamente, ya venía de hacer películas como, entre ellas, La Princesita, Harry Potter, Gravity, y se lanza además con Netflix a hacer una
biografía de su vida. Sí, sí, Que mucha gente decía, no, que es una película clasista, racista, ya va, pero es que él mismo lo dijo, así me criaron a mí, esta fue la sociedad en la que yo crecí. Además, a mí me parece una gran película, además disfruto muchísimo todo el proceso que hay detrás de ella, como fue la búsqueda de Yalitza Aparicio para poder hacer la película, cuidar esos detalles y decir, estoy contando mi vida, pero a través de la industria, podemos decir. Sí, no, que además él dice que esa es la película más fiel a lo que él siempre quiso hacer como realizador, entonces sí pasa por ser cine de autoría. Aunque Cuarón, uno de los tres amigos, como se definen junto con Guillermo del Toro y Iñárritu, han hecho muchísimas obras trascendentales dentro de lo que es la industria de Hollywood, ¿no? Pero cada uno ha tenido como la oportunidad en su momento de desarrollar una obra que los defina, que ellos puedan decir en el cine, mira, esto es lo que me define a mí como autor. Y en el caso de Cuarón es Roma. Es bastante interesante en realidad plantearlo por allí. Pero No sé qué vámonos un dices tú, poco Ricardo. más atrás con respecto a lo que sería el cine de autor, incluso cómo logra sobrevivir dentro de la industria, que tiene unos intereses y que a veces los intereses de los autores chocan con quienes ponen la plata, por decirlo de alguna manera. Vamos, fíjate, Ciudadano Kane es una película llamada, una de las clásicas películas del cine de autor. Obviamente que Orson Welles, que además es su ópera prima, que eran 25 años cuando se inicia como un genio. Un sí, genio, obviamente. uno de los tipos más... Inclusive lo reconoce Jorge Luis Borges, otro genio de la literatura y también crítico cultural en su momento. Pero vamos pasando después por Chaplin, luego nos encontramos con aquellos autores italianos que, digamos, tenían cada uno un sello propio y que fueron maestros de todos los demás. Estamos hablando de Antonioni, Fellini. de Federico Fellini, también podemos decir lo mismo de Pierpaolo Pasolini. ¿Qué diferencia ves tú, por ejemplo, entre esos autores, digamos de Alfred Hitchcock, de las primeras 5 décadas del cine a lo que vemos desde los años finales de los 70 hacia acá? Sencillo, ellos construyeron el canon y el cine no estaba concebido, porque todos sabemos que desde que se inventa el cinematógrafo hasta la realización de las primeras películas, ¿en qué nos inspiramos? No había nada preconcebido que recrear, y eso dio la oportunidad a estos grandes cineastas de crear estilos, de crear formas de hacer cine. Y esa es la gran diferencia. O sea, ya para los 60, 70, ya existía todo un discurso, ya existía toda una estética narrativa. Ya de ahí en fuera lo que es cuestión de alinear con la particularidad de cada director, ponerle su estilo y su firma, pero la gran diferencia fue esa. Ellos establecieron el canon de la realización cinematográfica. O sea, digamos, son la inspiración de lo que pudieran ser los autores de ahora. Sí, son los grandes referentes, creo yo. O sea, que creo que cada uno marcó un lenguaje, cada uno marcó un discurso, cada uno marcó un código en específico. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Chaplin veíamos dentro de su filmografía todo lo que eran los procesos familiares, el proceso de la niñez, cómo veía Charles Chaplin la niñez, el amor, sobre todo. Yo creo que Candileja es una muestra perfecta de ello, es un homenaje a su vida, a su carrera y decir ya time, o sea, ya de aquí, o sea, con esto cierro esta etapa y marco a ver qué más pasa acá. Y mire, todavía sigue marcando, creo yo, Chaplin. Además que Chaplin tiene una particularidad porque Chaplin lleva al cine lo que es la figura del arlequín en las épocas monárquicas, que era a través del humor, extender denuncias y críticas a los poderes establecidos. Y eso es una gran genialidad que sin duda se le debe a Chaplin, ¿no? Total. Sí, también le debemos a Chaplin esos personajes universales, y cuando digo desde la perspectiva de que el vagabundo es un vagabundo con el que cualquiera se identifica, estés en Rusia, estés en China o estés en México. Total. O sea, no hay como te toca, pues, o sea, es el tema de la emocionalidad también. Sí, claro. Y es el humor desde la crítica. Porque Chaplin, tal cual, es un personaje que puede existir en cualquier sociedad que es víctima de todo lo que es este sistema, ¿no? Total. Entonces, ser víctimas en distintas latitudes del mundo de las mismas consecuencias de un problema a escala global, creo que es lo que permitió estandarizar a Chaplin como un referente. Yo creo que además que después de Chaplin, yo creo que el que logró
si hablamos en el caso de Latinoamérica, plasmar también un discurso similar con algunas de sus películas, no todas, hasta que lo rompe un poco el tema de la industria, fue Cantinflas. Claro, También. bueno, de hecho, Total. el propio Chaplin Exacto. ve a Cantinflas y le dice, tú eres el mejor. Sí. Porque Claro. además, fíjate, en el caso de Cantinflas, que a pesar de no ser un director de cine, era un autor. Era un autor. Era un exactamente. autor. O sea, esa dupla de Cantinflas con Mario M. Delgado, que era su guionista, o sea, es genial. Sí. Eran las críticas a la sociedad mexicana, eran las críticas, perdón, A las élites. a las élites de América Latina y el Caribe, además, y cómo a través de eso el tipo logra calar en la industria, pero también, por decirlo así, desgastar un poco lo que venía siendo su trabajo inicial. Sí. Por ejemplo, tú ves, ahí está El Detalle y La Vuelta al Mundo en 80 días y la diferencia es abismal. Claro, Y lo que pasa es to- que La y- Vuelta al Mundo no es una película de él. Exactamente, entonces claro, pero ves cómo lo arropa la industria que no tiene ni la esencia más mínima de lo que venía siendo Bueno, ahí un no estoy de discurso, acuerdo contigo, una Mariana, crítica, porque no, yo sí. no, él lo que hace en Hollywood son dos películas. A mí no me gustó. Que es De la Vuelta al Mundo y Pepe. Y no son películas de él. Él es invitado y obviamente, precisamente es Chaplin quien está detrás de la invitación. O sea, es decir, su filmografía, si la ves digamos en el grueso, su filmografía mantiene un mismo discurso. Esas dos películas no son de él. Claro, pero precisamente la imagen de Chaplin dentro de las élites es enorme, todo el mundo lo recuerda por La Vuelta al Mundo en 80 días. Primero, no es una película de él. Y vamos a su filmografía, pues, Sí, por claro. decirlo como te digo. Ahí está El Detalle, El Gran Hotel, Romeo y Julieta. Una de las cosas más geniales que yo he visto en mi vida es Romeo y Julieta de Cantinflas burlándose literalmente Sí. de los clásicos, pero de una manera jocosa. Sí, En yo realidad. creo que fue una genialidad y creo que con Cantinflas pasa lo que pasó con, es un paréntesis que no viene al lugar, pero lo que pasó un poco con Residente y Exactamente. la canción Atrévete, ¿sabes? Sí. Él luego dice, bueno, yo saqué esta canción que pegó para que la siguiente obra tuviese trascendencia entre la sociedad, pero Total. esto no es lo que me define a mí como autor, como creador, entonces... Sí, el haber participado en esas películas le permitió a Mario Moreno Ampliar más. proyectarse a nivel mundial para luego él generar sus discursos. Yo creo que lo que pasa Sí. entre ambas comparaciones es que, por ejemplo, que es toda la disyuntiva que hay ahorita con Residente, no que si es rapero, no que si es reggaetonero, no que no sé qué. Evidentemente no es rapero. Exactamente, no es rapero, pero pudo haber dicho el tipo, mira, yo fui la cara bonita del reggaetón, Ujú. que tenía un mensaje de conciencia, un mensaje de protesta, o sea, Atrévete es genial además, que creo que pasa lo mismo también con Cantinflas, o sea, Cantinflas trae una amplia cinematografía y se le recuerda muchísimo, es por una película que ni siquiera es de él, como La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí, O sea, claro, eso también dependiendo. Ejemplo. Sí, sí, en el mundo hispano realmente a mi Se le juicio, puede reconocer por otras películas. se le Exacto. reconoce por otras, Sí, obviamente. sí, pero en lo global, sí. Sí, claro. Sí, es un referente. Pero y un eso poco- tiene que ver con lo que dijiste al principio, y yo creo que el cine de autor puede llegar a ser de industria. Sí, Sí. Si logra calar entre la sociedad, se populariza y logra que la gente vaya y las vea en las salas de cine, ya se vuelve comercial. Caso Woody Allen, puedo decirlo también, por Claro. ejemplo. Este, Caso Woody Allen, yo creo que Woody Allen tiene su sello, tiene su propia identidad, se ha atrevido a hacer muchísimas cosas geniales. Y fíjate, cala en la industria, pero no le gusta la industria. no le gusta. sí, Muy Woody cómico. Allen, podemos reconocer que hay una filosofía detrás de todo lo que él hace, detrás de todo lo que realiza, y él sabe que va a contracorriente, Sí. porque no es fácil abrirse él usa ciertos elementos que obviamente gustan dentro del cine, porque su cine tiene una carga erótica Sí. considerable, él además Política tiene también. humor, entonces cuando tú ves todas esas cosas, tú dices, bueno, él usa esos elementos, esos recursos para llegar digamos, no, él nunca fue un autor de grandes audiencias, o sea, Exacto. tenía su taquilla respetable porque además hay algo particular en Woody Allen. ¿A él lo quieren o Que lo él odian? Pero que él gastaba poco, o sea, sus películas son de bajo De presupuesto. bajo Claro, porque una de las cosas también que se dice de Woody Allen, que es uno de los directores que menos paga, pero el que te da más repunte. Hay muchísimos actores que se quedaron estandarizados en ciertas películas hasta que lograron filmar con Woody Allen. Caso Owen Wilson, Kristen Stewart, por ejemplo. Que veíamos, por ejemplo, en el caso de Owen Wilson, venía de hacer humor, o sea, peliculitas muy... De domingo. Exactamente, muy de domingo, muy de zapping. Kristen Stewart encasillada en Crepúsculo y van
apuntando para arriba así con Woody Allen. que yo- Owen Wilson en Medianoche en Claro. París es genial, por Sí, ejemplo. sí, que yo creo que eso también es una de las particularidades del cine de autor, que le permite evolucionar al actor, le permite crecer al autor. Y eso viene de Fellini para acá. Sí. Fellini era capaz de entregarle una hoja en blanco al actor y decirle, improvisa. Eres Caso tal Darren cosa. Aronofsky, también Claro. si nos venimos más para estos tiempos, también un tipo que también ha marcado su sello, tanto que le dicen que es el director que levanta actores. Puso en la palestra otra vez a Brendan Fraser con La Ballena. Con La Tremendo. Ballena, tremenda Sí. película. Además que La Ballena, una de las cosas que yo le retrato a Aronofsky, primero, el mensaje tan brutal, o los múltiples mensajes que dan, y es una película muy teatral. Es un solo espacio, es un solo mensaje, si se puede decir, pero tocando como que diferentes cosas. Sí, voz y gestualidad es Exactamente. lo que protagoniza. Exactamente. Y que además, Aronofsky tiene su sello, y sí la puedo intimidad. decir que es un cine de autor. Claro, Sí, sí. claro, Bien. totalmente eso lo define como autor porque él va buscando su manera de él contar la historia. Hoy en día el realizador audiovisual se puede debatir entre encontrar mi identidad de cómo contar una historia o copiar los códigos que hacen popular una obra para llenar las salas de cine. tal Para cual. ti, ¿qué predomina entre esos dos conceptos hoy en día en la industria? Por ejemplo. Mira, si me hubieses hecho esta pregunta hace unos 5, 7 años atrás, te hubiese dicho que predominaba la industria. Pero ahorita, en lo que es la realización audiovisual, estamos entrando en un pasillo de niebla. Todo está muy híbrido. Y porque por razones, por las diversas pantallas, sí, por ejemplo. de verdad que es inexplicable el cómo viene el ser humano como ejerciendo un poco más de conciencia sobre lo que ve, sobre lo que percibe. Y eso ha obligado a las plataformas, a las industrias, a hacer un contenido más abierto, más amplio, más híbrido, para que pueda ser fácilmente apreciado por la Y sociedad. a veces que en apariencia está como en contra de sus intereses. Sí, sí, totalmente. Entonces ahorita estamos entrando en una fase de la historia donde no hay claramente definidas formas. Todo está muy híbrido ahorita. O sea, tú puedes ir al cine y ver una Barbie y puedes encontrar ahí argumentos contestatarios en contra del mismo sistema Sí, que te total. ponen a pensar, y ese tipo de códigos son propios del cine de Pero que a autor. su vez Total. constituye una gran campaña de marketing. Totalmente, entonces por eso es lo híbrido, ¿no? Entonces van como que jugando con los distintos matices que definen la apreciación cinematográfica. Yo creo que el caso, por ejemplo, de Greta Gerwig, el mismo Christopher Nolan, han buscado, yo no siento que hacer un cine de autor, pero sí mostrar un mensaje personal a través del marketing, a través de grandes películas o de Claro, grandes pero hay eso- autoría. ya hay eso te hace autoría. autor. Por ejemplo, en Nolan hay autoría cuando tú hablas de, por ejemplo, lo que llaman la entropía del tiempo, que Claro. lo usa en esta película como Inception. También lo vemos en Interestelar y lo vemos en su película que fracasó, que a mí particularmente no me pareció una mala película. Una de las últimas películas de él, nadie fue a verla. Una película que no ha recuperado todavía la inversión, entonces tú ves allí Esos reales perdidos ahí. fueron unos reales perdidos. Pero lo que quiero decir es que él sí marca con el tema del tiempo. Es más, lo ves en la misma trilogía que hace de Batman, donde para él el tiempo es lo más importante. O sea, cómo transcurren las cosas, cuándo transcurren y también cómo pudieron haber transcurrido. Hablando en tema de autor, eso es importante porque el autor tiene como un argumento lógico que signa todas sus películas. Por ejemplo, el caso de Hitchcock es curioso porque cuando él tenía creo que 5 años, el papá lo envía con una nota a la comisaría y lo meten preso. Niño de 5 años preso. Pobrecito. Allí se define uno de los pilares de Hitchcock, trabajar todo este tema de detective, de resolver crímenes y misterios. esas cosas y los Exacto. misterios. Claro, tú, siendo un niño tan pequeño en una celda, tú te preguntas, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo le busco la razón a eso? Y eso signó su obra, su autoría. Y el otro elemento que viene a significar la obra de Hitchcock fue su educación, porque cuando él es educado en un colegio extremadamente rígido, donde si tú cometías una falta tenías que esperar hasta la tarde para ser castigado, él dice, ahí comprendí la verdadera naturaleza del miedo. Entonces, esos dos elementos vienen a asignar la obra de Hitchcock
y él lo trabaja y lo desarrolla en cada una de sus Por películas. ejemplo, Entonces, también- tal cual así, Nolan con el tiempo, Con ¿no? el tiempo. Guillermo del Toro con la muerte y la trascendencia. Almodóvar también podemos mencionar Bueno, Almodóvar. Almodóvar trabaja otros temas. Almodóvar es, ya va, aquí estamos los defensores de Pedro Almodóvar, de verdad yo. Pero también Almodóvar es un tipo muy, muy biográfico con Sí, su cine. autobiográfico. Sí, Autobiográfico, y muy exactamente, social. y muy social, Sí. exactamente. Aunque fíjate, yo no sé si Madres recuerdas, Paralelas. es Mariana, genial. no sé si recuerdas que a él le hacen una entrevista con la mala educación. La mala educación es él. Es él, es la irreverencia total. Pero te acuerdas que le Eso hacen la llama entrevista educación. y él dice, niega, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Mentira. Almodóvar además es el tipo más irónico del Sí. mundo, además de burlarse del mismo. Sí, Además sí. es un No, tipo no, es tremendo. autobiográfico de burlarse del mismo, de sus miedos. O sea, por ejemplo, Dolor y Gloria, yo siento que es cómo manejó todo el tema de la Sí. homosexualidad. Sí. Amantes del pasajeros. mismo, exactamente. Todo sobre mi Todo madre sobre mi también. madre. Tremendo. Quizás es O la que sea, rompe con la no autoría de él y es porque él se basa en un libro de Terry Jonkett, que además es una novela negra, es La piel que habito. Wow. Madres Paralelas también, Total. yo creo que lo podemos sacar pero, un poquito no, pero también. Madres Paralelas sí tiene mucho de él. O Es sea, como una esa mezcla de relación, todo, es como sí. un arroz con mango. Yo siento Sí. que Madres Paralelas es un arroz con mango. Pero todas las obras siempre las va a asignar Sí. la persona, Sí. la sociedad. No, y que además, somos capaces de hacer en determinadas circunstancias. y que él tiene varios códigos per se en su obra, que es uno, el rojo, que no puede faltar en ningún lado. Además, o sea, Almodóvar, una película de Almodóvar que no tenga el rojo no es una película de Almodóvar. Siempre te lo va a colocar por algún la lado. erótica. La Bueno, tiene erótica que ver con eso, y el rojo, sus lo actores. erótico. Y sus actores. Almodóvar dice, yo solamente trabajo con fulano. Que eso también es propio de un autor. Exactamente, que se armó un boom, todo esto que todavía prevalece, que son Pero- las chicas Almodóvar. Claro, pero fíjate, un autor que le encantaba, un actor con el que además peleaba todo el tiempo, que yo no sé cómo hicieron Fiscarraldo y hicieron Aguirre, La ira de Dios, que por cierto, una parte filmada acá en Venezuela. Sí. Pero sí, vamos a hablar un poco de esos autores alemanes, franceses, italianos, y luego nos vamos también a los venezolanos, ¿no? Claro. Por ejemplo, de tus autores europeos. Mira, creo que Buñuel. Muchacho que Porque, sabe. porque Buñuel. Buñuel, Dice que me iba a decir las Bontrier. porque el cine de Buñuel es un golpe en el ojo. Sí. Entonces, que claro, Buñuel tenía claramente definido para qué quería hacer cine. Además de la época y el Sí. contexto en el que él estaba, ¿no? Y su visión Y política. su visión política. Además, amigo de Dalí y todas esas cosas. Entonces, sin duda Buñuel, porque es una figura muy contestataria en todo lo que hace. Y creo que eso es lo que viene a determinar a un verdadero autor, que rompa el esquema para poder imponer un estilo. Entonces, sin duda, Buñuel. Buñuel. ¿El tuyo, Ricardo? Mira, a mí me gusta mucho Wim Wenders. Ok. O sea, siento que me conecto con él porque le mete mucha poesía al cine. Ya. O sea, y eso definitivamente me marca porque yo desde pequeño estoy conectado con la poesía. Ya. Y cuando vi por primera vez a una película de Wim Wenders, sentí que era como el tipo de cine que yo podía hacer si algún día hago cine. Ya, Pero se vámonos conectaste. Pero vámonos a América Latina un poquito. Yo creo que aquí en Venezuela hablamos también de Chalbó, pero yo puedo hablar también de un cine de autor con Lorenzo Vigas, por ejemplo. Lorenzo Vigas, dentro de su filmografía, siempre ha estado vigente la carencia del padre en los hogares. Y él mismo lo dice, hay una entrevista donde él dice, yo tengo una obsesión por la falta de la figura paterna en los hogares, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y el Caribe. Y la gente puede creer que es que yo tuve problemas con mi papá, y no, es un tema que a mí me causa curiosidad, que he investigado. Él me comentaba que yo tengo una excelente relación con mi papá, que era Osvaldo Viga, uno de los referentes de este país. Y la gente cree que es que yo tengo una pelea constante con mi papá, y no. Para mí es una disyuntiva llevarlo al cine, llevarlo al audiovisual. La carencia del padre en los hogares, Claro. por ejemplo. Lo- La Caja es una muestra de ello, que es una de sus Sí, lo últimas que películas. pasa es que en el tema del cine de autor, todos solemos interpretar que la obra permea la interioridad del realizador, pero en realidad puede ser algún aspecto de la sociedad que le llamó la atención y él quiere trabajar sobre eso. Pues. Exacto. Claro, pero sin lugar a dudas, Román Chalbó tiene una gran
tiene un gran abanico de obras, ¿no? Una de las cosas que me encanta de la filmografía de Román, y él lo comentaba, eso fue una lectura dramatizada de Reina Pepiada. Okay. Y una de las cosas que él decía que permanecía en su filmografía era la imagen femenina, porque él fue criado solo por mujeres. Totalmente. Por sus tías, por sus madrinas, por su madre, que una de las cosas que él buscaba rescatar en su cine y que siempre estuviera presente era la imagen de los personajes femeninos. Y si repasamos toda la filmografía Y de Chalbó está allí y de presente. la valentía de ellas, por ejemplo, una película, tomándote la palabra, relacionada a eso de Román Chalbó, que quizás en estos días no sea la más conocida, pero que está vinculada perfectamente a lo femenino, es El rebaño de los ángeles. Sí. El rebaño de los ángeles, ese papel que hace Marisoliani, el que hace quien es su profesora, tú ves allí como el poder de lo femenino, o sea, es la mujer en contra del mundo. Sí. Es lo que está mostrando. Y eso para la Román época Chalbó era ahí. algo... Era muy subversivo. Claro, Era muy- totalmente. Eso convierte a Chalbó en un autor importantísimo. Bueno, y otro autor venezolano, por supuesto, Clemente Clemente de de la la Cerda. Cerda. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Clemente? Wow, Clemente, un arriesgado totalmente, porque al momento de Clemente comenzar a hacer cine, simplemente desarrollaba labores como camarógrafo en un canal de televisión. Trabajaba en agencias de Y publicitarias. dijo, chico, yo me quiero arriesgar y quiero hacer una película. Y tuvo un éxito, ¿no? Con Soy un delincuente. Soy un delincuente. Referente total de nuestro cine. Además que Clemente tuvo una particularidad que no solo los directores, autores y comerciales suelen hacer. Él se fue a habitar durante un determinado tiempo en el lugar donde iba a realizar la película Se fue al barrio. Soy delincuente, que es un ejercicio que por lo general hacen los documentalistas, ¿no? Para que su obra sea lo más verosímil posible, y creo que sin duda eso le da mucho valor a Clemente. Es una ficción que tiene mucho documental. Claro, Si lo vemos- claro. no solamente lo vemos allí, lo podemos ver en una película como Los Criminales, que aunque no ocurre en el barrio, es el barrio que va digamos, a donde están los burgueses y cómo se encuentran dos Sí. realidades que en el fondo son muy similares. Sí, sí, claro. Y creo que totalmente, por el éxito que tuvieron esas películas en su momento, se quiso hacer un estilo de ese cine en Venezuela. Sí, hubo como Y hubo unos fórmulas que no cineastas aplicaron que- mucho, pero, sí. pero claro, eso también tiene que ver con el movimiento del tercer cine que surge de Latinoamérica, entre Brasil y Cuba. Y Brasil y Este Cuba, discurso exactamente, opuesto al que impone la industria hollywoodense, un cine más adecuado a los suburbios, a las zonas menos favorecidas. Que fue lo mismo que hizo en el caso de Colombia Víctor Gaviria con La Vendedora de Rosas, por ejemplo, Exacto. mostrar un cine social de los barrios de Colombia, irse hasta los barrios en Colombia. O sea, él decía, yo no quiero actores, no, vámonos para los barrios. De hecho, le robaron los equipos la primera vez que fue a filmar La Vendedora de Rosas. Exacto. Y cómo una película con actores reales logró posicionarse en Cannes, por ejemplo, Sí. en uno de los encuentros más importantes para el cine mundial. Eso lo logró hacer Víctor Gaviria con La Vendedora de Rosas, pero siempre y constantemente, no solo con La Vendedora de Rosas, apuntando un cine social. Un cine Ese es su social. sello como autor. Sí, claro. En realidad. Es que el cine, lo social del cine es una característica propia del movimiento del tercer cine, que eso está en toda Latinoamérica. Así es, así Bueno, es. hay algo que no nos va a perdonar la Cinemateca Nacional si no hablamos de una gran autora multipremiada, reconocida, Totalmente. Margot Benacer. Margot Benacer recientemente, bueno, Se nos fue Margot. se nos fue Margot, nos pero dejó su Araya, cine. exactamente. No, totalmente. Y una de los pilares fundamentales de la realización de cine acá en Venezuela. Tú hablaste de tu referente y de la poesía. Para mí Araya es poesía. chico. Araya es pura poesía, Totalmente. definitivamente. Y creo que por allí marcó ella su línea, creo que lo Sí, dejó súper claro total. en todos los encuentros que hizo, en todas las entrevistas que hizo. O sea, ella cuidaba muchísimo todo el tema de cómo se hablaba de Araya, Sí. en realidad, porque siento que una de las cosas que ella quiso transmitir en el caso de Araya fue decir, yo quise decir esto es realmente lo que pasó, que era la eterna disyuntiva que si era ficción o era documental. No, y salía. Sí, Margot, era ¿no? muy difícil Exacto. determinar. Ella sí de verdad rompió esquemas. Fue Totalmente. ficción, ¿no?
es una ficción, Claro. pero tiene mucho documental. Si te jale Ahora, las no la patas de la puedes- noche fue Margot diciéndote que no fue así. En realidad. Pero vámonos fuera de Venezuela. También vamos a hablar de lo que también llaman la Santísima Trinidad Mexicana. Caso, hablamos un poquito de Cuarón. Hablemos también un poquito de De Alejandro Iñárritu. González Iñárritu. Por favor, mi favorito. Exactamente. No, ¿Tu favorito? totalmente. Sí. Yo soy team Dime, también. dime que es por Birdman. No, es por El Renacido. Yo por Amores Perros, para que tú veas. Y Amores Pero- Perros fue una película que pude ver una sola vez en mi vida. Es fuerte. Es muy fuerte. Pero está muy bien hecha. Es uno de los mejores guiones que, Sí. que se han hecho. Y es curioso porque Iñárritu viene de hacer publicidad. Sus primeros pasos como realizador fue haciendo publicidad, entonces después viene como realizador. Ahora, no sé si fue Amores Perros o Babel. Está entre esas dos de las primeras películas que hizo. El primero fue Amores Amores Perros y Perros, después Babel. exactamente, y después Babel. Exacto. Y las dos son geniales. Sí, O sí. sea, el tratamiento de la trama Multifónica. polifónica que Polifónica. desarrolla en Babel nos enorgullece como latinoamericanos, porque Claro. eso sobrepasa cualquier talento de realizador a nivel mundial. Además, en el caso de Babel también, igual que Amores Perros, es la crítica, además, de esa sociedad escoñetante, por decirlo Sí. así. Sí, sí. Mm. O sea, el tipo le da con todo decir, mira, aquí están los estereotipos, aquí están cómo nos señalamos los unos a los otros. Sí. Y para mí una de El las escenas egoísmo. que recuerdo de Amores Perros, porque de verdad, mira, me parece una excelente película, pero es muy Sí, porque dura, toca. es muy dura. Pero precisamente Amores Perros, lo dice su título, el tema de las peleas de perro, cómo nos escoñetamos unos a Sí. los otros constantemente. Yo creo Sí. que una de las escenas más duras es la de la valla de la chica detrás y el tema con su pierna. Claro. Cómo los años pasan y para muchos eso es malo, eso es cuchillo para tu garganta, Y el- por decirlo así. Me parece a mí que el plantea una metáfora donde los más nobles son los perros. Son los perros, exactamente. Y es así, o sea, Sí. y es así. De hecho, yo me acuerdo todo el boom que hubo en México, usted es un maltratador de animales, y el Sí. tipo le cayó a la Sociedad Protectora de Animales en México, y el tipo, ya va, no, esto no es así. Eso es ficción. Ese es- Esto es ficción. ficción, y ahí no se maltrataron perros realmente. Exactamente. Claro. El tema, por ejemplo, de otro de los personajes con, creo que es un Rottweiler, el perro cuando mata a todos los Sí, perros y el tipo sí. se ve reflejado en él. Sí, en él. totalmente. Yo Amores Perros, de verdad, pude verlo una sola vez, pero fue una película que me marcó. No, yo No, la y vi, si yo la vi. ves actualmente, No tú vas a ver puedo, no cómo la vas a puedo. conjugar con esta realidad No que, puedo. por ejemplo, tú ves Amores Perros, lo ves No. actualmente en Palestina. No lo Sí, niego, sí, no Es lo una niego. cosa terrible. O sea, yo, de hecho, lo que está ocurriendo en Palestina me recordó esa película. No, yo no lo niego, pero es Tal un cual. tema que no tolero porque soy muy sensible con el tema de Sí. los animales, de verdad que sí, sobre todo con las pelas de perros. Claro, pero yo creo que más allá de los animales, una de las cosas que nos quiere decir Iñárritu con Amores Perros es que nosotros somos capaces de cosas peores. Sí. O sea, Sí. va más hacia los seres humanos la película. Y en el caso del Renacido, que es mi favorita de Iñárritu, el tema de... Viene la misma línea. Ujú. De qué es capaz el ser humano Sí. en distintas y determinadas Otra vez, circunstancias. ¿no? Sí, sí. otra vez. Porque fíjate que el oso actúa simplemente por instinto y porque En está en su Birman entorno. también lo estás en su vemos. hábitat. Estás en su Exactamente. hábitat. Está violentando su Totalmente. hábitat. Y en Birman, por ejemplo, vemos el sello de Iñárritu a través de lo psicológico. Claro. El personaje principal te atormenta. Claro. Yo estaba mareada con Birman. En el caso de Birman, no estoy completamente seguro, pero hay un personaje que no figura cuando nombran a los tres amigos, Ajá. y es un personaje fundamental porque ha trabajado, creo que con los tres o entre Iñárritu y Cuarón, y es el Chivo Lubeski, director de fotografía. Entonces, El Manuel Lubezki. el Manuel gran Lubezki. Emmanuel La Lubezki. genialidad Sí. del Renacido en el tratamiento de la imagen se debe en parte al aporte de Lubezki. No sé si Lubezki está en Birman. Oye, no Creo A mí que me queda sí. la duda, yo también creo que Creo sí. que sí. Que Birman está hecha en un En el solo plano Renacido sí secuencia. está. Porque Y esa es una su cosa firma. genial. Exacto. Esa es su firma de Lubezki. En el Renacido sí está, pero me queda la duda con Birman. Déjame ver si logro buscarlo y ahí confirmamos. Creo que sí, pero Mira, vámonos a otros autores, por ejemplo, apartando a Nolan, a Spielberg. ¿Cuál sería tu autor norteamericano favorito? O por lo menos estadounidense. autor estadounidense favorito. Yo te puedo decir el mío, Oliver Stone.
Tiene una buena... Tiene una buena, dice. Tiene unas buenas películas, pero si te soy honesto, no tengo ningún director o autor norteamericano que yo diga, wow, este es un referente para Hay mí. alguien también, yo O sea, creo ni que siquiera podemos... Kubrick Bueno, o Kubrick sea, es británico. pudiese tomar a Kubrick, o a Hitchcock, que también, pero son británicos Son los británicos. dos. Claro, Claro, lo que pasa es que lo desarrollaron todo en Hollywood. En Hollywood, pero si tuviese que optar por alguno, por mencionar alguno, sin duda alguna es Kubrick. No, y también podemos hablar también del caso de Ingmar Bergman, también, por ejemplo, sueco. no podemos exactamente que Pero es él sueco. es sueco. El séptimo Sueco. sello, o sea, una No, cosa... no. Claro, lo que pasa con él es la crianza, influyó mucho en él su crianza, o sea, su papá cristiano súper ortodoxo. Bueno, lo ves en el séptimo sello. El séptimo sello comienza con una proclama apocalíptica. Y nada más ver a un Max von Sydow con esa gestualidad, porque la gestualidad de Max von Sydow lo dice todo. Total. en el Fíjense, séptimo yo quisiera sello. hablar también de alguien, hemos hablado de muchísimos realizadores, pero quiero también llevar acá a la palestra de entre películas a Tim Burton, por Wow. ejemplo. Caso de Tim Burton. Sí. Para mí es un cine de autor. Sí, Tim Burton Sí, sí, es lo un es. autor. Para mí es un totalmente. cine de autor. Tim además ha sido un tipo que donde siempre han prevalecido sus carencias, Sí. las críticas a Además una está sociedad vetado por la coñetante, industria. exactamente. Sí, sí. Vetado ahí, ahorita yo siento Se que el pelea. veto baja un poco exactamente y están como que sí, pero no, pero todo Claro, lo contrario. pero Beetlejuice- algo así. Con Beetlejuice ya Exacto. se le bajó Pero el ustedes veto. saben por qué. Porque el streaming le está pisando los talones Claro. a la industria. Y Tim viene de tener un éxito con... Y el tipo la pegó las- con Merlina. Con Merlina, con la serie. Viene de tener un éxito con Merlina. Entonces, ¿qué es lo que te digo? El cine autor puede llegar a ser comercial si cala Sí. en la sociedad, porque a ellos no les interesa. Y el tipo caló con su estética, Sí. porque además tiene su Claro. estética, sus personajes, sus actores, todo. Por ejemplo, Eduardo Manos de Tijera es una crítica a la sociedad gringa durísima. Total. Durísima. El tema de los cortes de cabello, o sea, cómo a través también de ese humor y un humor negro, Sí. el tipo le da con todo, pero a todos los No, sistemas y de por cómo, haber. y cómo la gente percibe lo que le parece Exactamente. extraño, cómo lo juzga. De hecho, yo recuerdo que él cuando empezó como dibujante en Disney, En Disney. no caló. No caló. Decía, ¿qué bichos son estos? ¿Qué cosa es esta? Porque veníamos de clásicos en aquello, en acuarela, y este tipo dibujando murciélagos tuertos, poniendo personajes así con los ojos. Personajes sin cabeza. Exactamente, personajes sin cabeza. O sea, nada más utilizar un clásico como Frankie Winnie, que yo creo que es uno e irse a un clásico literario y hacerlo a través de un perro, por ejemplo, para mí es Sí. genial. El cadáver de la novia, Sí. igualmente, normalmente teníamos una imagen de las novias muy pintoresca, muy esto, imagínate tú, una novia muerta. Sí, sí, y Que claro, regresa obviamente lo hace un al autor mundo de los porque, vivos. porque él desarrolla precisamente el tema de la muerte y la trascendencia. Exactamente. Es lo que asigna casi que toda su No, los temas película. familiares, eso también de carencia es muy Claro, predominante en su tienes, cine. tienes como su trama porque en los contextos son contextos americanos, pero desde una perspectiva crítica. Y el caso de Tarantino, podemos también hablar de que Tarantino es Sí. un cine de autor. Sí, es un cine de autor, pero voy a decir algo relacionado a Tarantino. Vamos a ver qué dice Jason al respecto a esto. Para mí Tarantino, la influencia que tiene Sergio Leone es, y no solo por Kill Bill o por ejemplo, Django, me refiero desde Reservoir Dogs Sí, sí. hasta Sí, ahora. sí, sí, totalmente, sin duda. Yo siento que su mejor película para demostrar que era un cine de autor Érase una vez en Hollywood. No sé qué me dices tú. A Ricardo no le gusta porque se burla No, de a mí Bruce la Lee. película, a mí la película no me parece mala, a mí me parece buena. Simplemente lo odio por tratar mal a Bruce Lee. A Bruce Lee, porque Ah, es fanático de bueno. Bruce Lee, entonces... pero yo creo que dentro de toda la filmografía de Tarantino, Érase una vez en Hollywood dice, este soy yo. Sí, Esto es lo que yo critico. Es que todo realizador en determinado momento se siente con la libertad de decir. Es como me decía un profesor, mira, tú quieres decir la grosería, primero apréndete el abecedario. Entonces llega ese momento de decir, bueno, ya yo quiero, esto es lo que yo siempre he querido hacer. Y ¿Qué sentirme sientes tú la con libertad. Tarantino? O sea, sí puedes decir que es un cine de autor. Sí, claro, totalmente. ¿Qué pasa? Que son películas que han tenido calada en lo comercial. Sí. Pero es por eso, por el fenómeno que hay en Estados Un Unidos. fenómeno. O sea, si tú haces una obra y cala y tienes suficiente trascendencia social, yo la monopolizo, yo la agarro. Yo la agarro. Y el tipo... Trato de sacar provecho de eso. Es que Pero fíjate, eso no lo- invisibiliza que haya buenos autores en Claro, Estados Unidos. hay autores que obviamente ven una fórmula para hacer platica, Claro.
estamos hablando de que el autor de Terminator es el mismo de Titanic. Exacto. Fíjate tú cómo él, por ejemplo... Ay, estás hablando de Titanic, Sí, Ricardo. de ese mamotreto de película. Dios mío. Yo a Titanic le pongo es ¡Lo mamotreto. logramos! Pero lloraste cuando la viste. No, yo lo que estaba era sufriendo en el cine. Yo no sé cómo aguanté hasta el final. ¿Quién es que es el de Titanic? Cameron. James Cameron. El sí. gran El James mismo, Cameron. el mismo de Terminator. Y el de Avatar, ¿no? También. Sí, obviamente. No, es un autor. Sí, claro, totalmente. Puede que a uno no le guste Pero yo ciertas siento cosas. que no tiene una filmografía de autor. Yo siento que el tipo cala con lo que de Sí, repente... es muy Kubrick. Exactamente. o Es sea, muy aleatorio. no, y es como que, bueno, ¿qué me conviene ahorita? En aquel Sí. momento con Titanic el tipo la pegó del techo, Sí. por ejemplo, y logró volver a revolucionar Titanic muchísimos años después. Digo, mira, yo voy a bajar por el Titanic. Sí. Y fíjate todo lo que pasó años después, el tipo logró darle la vuelta a Titanic, pone a Titanic otra vez en la Y palestra. lamento que vayamos a despedir este programa hablando No vale, de pero todavía Titanic. no vamos o sea, a despedirnos, no es vamos a ver. posible. No nos podemos ir, yo creo que sin hablar del caso Oppenheimer. Ajá. También. Para Caso finalizar. Oppenheimer, el caso Oppenheimer. ¿Cuánto nos queda? Ya No, ya listo. estamos Cónchale, vale, pero ya va, vamos a... Por lo menos una reflexión No final cerremos de Jarabe Movie. sin Oppenheimer. Sin Oppenheimer, el caso Oppenheimer. De la película Sí, Oppenheimer. de la película. Mira, lo que voy a decir de la película Oppenheimer quizá no va a tener tanta trascendencia, pero... Queremos seguir viendo Jarabe Movie. Lo ¿oíste? que más puedo yo resaltar de Oppenheimer es el trabajo de Cillian Murphy, Obviamente. la actuación de genial. Cillian Murphy. Magistral. Sí, y creo que le dio un gran valor a la película, porque la historia ya, bueno, Conocida. no por todos, pero ya la historia era conocida. Fue una persona que tenía un objetivo, un propósito, que fue retorcido y fue utilizado en algo completamente opuesto a lo que él siempre quiso. Pero sin lugar a dudas, de la película Oppenheimer, lo único que yo particularmente puedo rescatar es la actuación de Cillian Murphy. Así es, bueno, y así nos despedimos nuevamente con el fenómeno Barbenheimer, esta vez con Oppenheimer. Aquí rescatamos la actuación de Cillian Menos mal Murphy, que fue pero Oppenheimer y no Titanic. pero Ricardo habló de Titanic por fin logramos, fue él el que habló. logramos que hablara. Ese hombre odia Titanic, no le gusta, pero mira, la sacó a colación. Como dice por ahí, la lengua es el castigo del cuerpo. Así nos despedimos con el cine de autor. Nuestras redes sociales están abiertas para todas sus sugerencias. ¿Qué dicen del cine de autor? ¿Qué les parece el cine de autor? ¿Qué le dicen a Jason? Así es, y que le dicen a Jason. Muchísimas gracias. Muchas gracias, No, Jason. muchas gracias a acompañarnos el día de hoy, ustedes Jason. por la invitación y bueno, pendientes de Jarabe Movie. Así es, a seguirnos por todas nuestras redes sociales. Ya lo saben, Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Chao.